sirva de bendición para otros. Así que de manera formal y oficial les damos la bienvenida a esta clase de historia sobre el origen de nuestras iglesias, de las asambleas de los hermanos. Para nosotros, los hermanos de Honduras, es un gran placer tener con nosotros al hermano Marcos Gago Otero desde Marín, España. Es en el norte, ¿verdad?, de España, en la región de Galicia. Nuestro hermano Marcos Gago, pues es licenciado en periodismo y ha dedicado su vida como historiador aficionado e incluso ha escrito algunos libros, ¿verdad? Aunque yo sé que Marcos no lo dirá, pero es un escritor muy apreciado en su región y por qué no decir de España y de otras partes del mundo. Y él pues ha tenido a bien compartir con nosotros un poco del conocimiento que Dios le ha dado. Marcos es un periodista, trabaja en uno de los periódicos más importantes de España, La Voz de Galicia, y pues es un hermano dedicado a la obra del Señor en una de nuestras asambleas allá en Marín, España. Entonces, hemos coincidido con Marcos en el camino del Señor y ahora somos amigos a la distancia, hermanos en Cristo y compañeros de milicia en este sentido de la historia. Entonces, muchas gracias a Marcos por su tiempo, por su esfuerzo, porque nuestro hermano Marcos, pues, en estos momentos ya es la medianoche prácticamente allá, o perdón, son como las 12 ya por allá, por España, y se está desvelando por nosotros, ¿verdad? Pero Él lo hace para el Señor, Él lo hace con todo el amor del Señor. Entonces, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por estar aquí, por valorar este esfuerzo que nuestro hermano está haciendo y sin duda que será de mucho provecho para nosotros. Vamos a comenzar como es debido. Comenzamos siempre con una oración al Señor, pidiendo a Él su bendición, su dirección y también que Él nos bendiga a través de esta clase que vamos a recibir hoy. Así que ahí donde se encuentran, yo les invito a orar juntos, poder inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y poder hablar con nuestro Dios y Padre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por un día más, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, el cual nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Gracias porque hasta el día de hoy tú estás con nosotros y nos has ayudado en todas las cosas. Gracias porque hoy hemos podido recordar a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, poder recordar su muerte, su sepultura y su resurrección a través del pan y del vino, los símbolos que Él dejó para que le recordáramos. Gracias, Padre, porque hoy podemos recordar que fuimos salvos de nuestra vana manera de vivir. Gracias, oh Dios, también por esta reunión especial con nuestro hermano Marcos. Gracias porque tú has dispuesto el tiempo de todos nosotros para que juntos podamos, oh Dios, considerar la historia y recordar a aquellos que nos precedieron. Seas tú, Dios, glorificándote y recibiendo toda la honra, toda la gloria que tú te mereces. Nos ponemos en tus manos esperando tu bendición y siempre pidiéndote todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos los que se acaban de conectar en este momento. No sé, Marco, si logras escucharme aún, si me puedes ver. Hola, buenas. Sí, Pedro, ahora te veo. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Vale, pues bueno, buenas tardes, buenas madrugadas más bien desde España. Gracias por la invitación. Voy a intentar ser lo más claro posible porque el tema es bastante complejo, pero creo que podríamos hacer dos cosas. Una, si a lo largo de lo que voy explicando alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar el chat que nos ofrece el Zoom y escribir su pregunta
para que llegado el momento podamos responderla y a mí me dé tiempo a pensar la respuesta bien. Y por otro lado, si en algún momento de la intervención mi voz desaparece o la pantalla se congela, pues que alguien también escriba: Marcos, no te... ¿Qué estáis viendo? Y no esté hablándole delante a una cámara de plasma. Entonces, como también soy un poco novato en esto de Zoom y demás cosas, puede que vaya un poquito más lento de lo normal, que estoy pidiendo muchas cosas, no soy un experto en informática. Voy pues entonces a compartir el PowerPoint. En teoría, deberíais estar viendo un PowerPoint donde debería aparecer origen de las asambleas de los hermanos. Es correcto, se ve. Vale. Ahí debajo se han puesto algunos de los nombres donde en algunos países de lengua española se nos conoce. En Centroamérica es bastante común que sean salas evangélicas. En Argentina y alrededores, hermanos libres. Aquellos que no nos conocen, pero son de grupos evangélicos, muchas veces nos llaman hermanos de Plymouth. La mayoría de las asambleas repudiarían este nombre porque no queremos que Plymouth sea ni nuestro Papa ni nuestro Vaticano. En algunos otros países de Sudamérica, sobre todo, se conocen las asambleas como iglesias congregadas a nombre del Señor Jesús, y en algunas otras incluso con las siglas de la organización misionera de Estados Unidos, que es Christian Missions in Many Lands, siglas de CMML. Pero todos estos distintos nombres, adaptados a las circunstancias de cada país, se refieren al mismo movimiento evangélico. En España sería fácil que nos conocierais como asambleas de hermanos y que la mayoría de nuestros locales se conocieran como un sencillo iglesia evangélica de y la localidad donde está enclavada. Para explicar un poco y que os hagáis una idea bien de lo que suponía el surgimiento de las asambleas de los hermanos en el siglo XIX, se va a cumplir ahora precisamente el aniversario de 2 siglos de la fundación de las primeras asambleas como tales. Es adecuado poder ver el contexto en el que surgen, porque es muy diferente a la situación de hoy en día y también nos hace una idea de lo revolucionario que supuso su aparición. Tenemos que remontarnos a la Gran Bretaña del siglo XIX. En el escenario político, Gran Bretaña es el principal país del mundo. Hoy los Estados Unidos o China o Rusia, depende de cómo lo queramos ver. Pero en el siglo XIX el mundo era Gran Bretaña, que era la unión política de Inglaterra, el siglo XIX de la reina Victoria, que va a ser una de las reinas más, va a reinar casi todo el siglo XIX. Es una época también en lo político de expansión del Imperio Británico, es cuando los ingleses consiguen hacerse con toda la India, Pakistán y Bangladesh, se expanden por gran parte de África, van comiendo a bocaditos, trocitos variados por el continente americano, allí donde les dejan. También en política surgen las primeras democracias, bastante imperfectas, porque no se parecían exactamente a lo que hay hoy, pero los gobiernos dictatoriales o los gobiernos de un rey que lo decidía todo estaban empezando a caer en desuso. En cuanto a lo económico, en el siglo XIX destaca la revolución industrial
lo que supuso el abandono de los sistemas agrícolas antiguos para pasar a la modificación constante del campo, la construcción del ferrocarril, bueno, el invento del ferrocarril y su construcción por todos los continentes, el capitalismo como sistema económico, los bancos y todas estas cosas que hoy nos parecen normales, al acceso del gran público y demás, son cosas que empiezan a hacerse más generales en el siglo XIX. Eso en cuanto a lo económico a grandes rasgos. En cuanto a lo científico, es un siglo también de grandes descubrimientos geográficos. Lo que quedaba por descubrir del planeta Tierra se va a descubrir a lo largo del siglo. El siglo XIX empieza con gran parte del mundo todavía por conocer y va a terminar con casi todo el mundo ya descubierto. En los mapas de principios del siglo XIX, el centro de África era un vacío, o dibujaban lo que les apetecía porque no tenían ni idea de lo que había allí. Gran parte de Asia le pasaba lo mismo. Enormes extensiones de América a principios del siglo XIX no están ni cartografiadas ni aparecen en los mapas más allá de la costa, y a lo largo del siglo XIX se irán descubriendo también las islas en los océanos, sobre todo en la zona de Australia, Micronesia, Polinesia, etc. En el escenario científico, en el siglo XIX se produce también lo que supuso una completa revolución en la visión científica, y luego tendrá repercusiones terribles y negativas en otros campos, que es la teoría de la evolución de Charles Darwin, que propone a mediados del siglo XIX y que va a suponer todo un terremoto en lo que tiene que ver con ciencia, política, cultura e incluso sobre la comprensión y el respeto a la Biblia en muchos países europeos. En el escenario social, como era la sociedad de aquella época, era una sociedad de clases, donde la gran parte de la gente era pobre, donde había unas clases medias o altas, la burguesía, que tenían en sus manos gran parte de la riqueza que generaban o que había en los países, y donde los agricultores y la gente que vivía en los campos y en los pueblos pequeños va a abandonarlos para ir a buscar una vida mejor en las ciudades. En esta época es cuando las ciudades se van a expandir. Una de las ciudades más grandes del mundo en aquella época, como no podía ser de otra forma, era Londres, la capital del Imperio Británico. Lo que hoy es Nueva York y otros grandes centros también lo eran, pero no eran tan importantes como lo podía ser Londres. En el escenario filosófico de la época, en este siglo XIX, era un atractivo que sentía la gente por el sentimiento, la melancolía y por la antigüedad clásica grecorromana, idealizadas y vistas como si fueran la culmen de las cosas. En cuanto a filosofía, hay una idea que va a asumir todo el siglo, que es el progreso. Se creía que la humanidad, con tantos descubrimientos que estaba viendo en ciencia, en tecnología, los progresos en los descubrimientos geográficos, en medicina, en todos los campos, se creía que se estaba progresando, era una idea también que iba muy bien con la evolución, y que la humanidad se dirigía hacia una época dorada. Todo eso se vino al traste claramente en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y que para muchos historiadores es realmente el final de aquella forma de vivir del siglo XIX. En cuanto a religión, las cosas eran muy, muy diferentes a lo que es hoy. En religión, el mundo, hoy en día puede decirse que gran parte de lo que hoy es el mundo evangélico está muy controlado por lo que ocurre en Estados Unidos. Para bien o para mal, lo que ocurra al norte del Río Grande, por ejemplo, a América Latina le afecta mucho.
Últimamente lo que sale de allí pues suelen ser más bien cloacas, pero hubo una época en la que salía bastantes cosas buenas en lo que se refiere a religión. Pero en el siglo XIX, el eje de la religión, o sea, el lugar más influyente no era Estados Unidos, sino que era Gran Bretaña. Es una Gran Bretaña, además, que destaca porque tiene un movimiento evangélico en todas las denominaciones. Hay un fuerte sustrato evangélico en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, que hoy en día, pues en muchos casos no sabemos bien lo que son, sobre todo si ves lo que está ocurriendo en Canadá o en Estados Unidos o en la propia Inglaterra con la iglesia episcopal o con la iglesia anglicana, pues está muy alejado de los principios doctrinales con los que se fundaron. En el siglo XIX no era exactamente así, había muchos evangélicos dentro de la iglesia anglicana y había también mucha vitalidad en lo que se refiere esto. En aquella época del siglo XIX había iglesias estatales o iglesias que tenían la protección específica del Estado. En Inglaterra era la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, en Escocia era la iglesia presbiteriana y en Irlanda era la iglesia de Irlanda, que era la iglesia anglicana, pero la versión irlandesa. Aquellas iglesias que no pertenecían a esas iglesias estatales se les llamaba iglesias libres, libres porque estaban libres del control del Estado. En algunos casos, en las iglesias anglicanas, el nombramiento de obispos o de arzobispos y de pastores dependía del Estado, pero en las iglesias libres no. Entre las iglesias libres destacan sobre todo en aquel momento, en el 19, los bautistas y uno de sus principales líderes, que es Charles Spurgeon. Tened en cuenta una cosa también que es muy diferente a lo que vemos hoy en día. No voy a hablaros de los pentecostales, ni tampoco voy a hablaros de los carismáticos en el siglo XIX, porque no existían. Esos son movimientos. Pero mientras que, por ejemplo, las características de las asambleas las podemos encontrar en distintos movimientos evangélicos a lo largo de los 19 siglos anteriores de historia, el movimiento pentecostal y el movimiento carismático son cosas nuevas que no tienen antecedentes hasta el siglo XX.